Hablemos de narcomenudeo. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión traemos para ustedes un programa con un tema de gran actualidad que ha causado controversia los últimos 2 meses y que es precisamente el tema del narcomenudeo, con lo que básicamente en términos de medios de comunicación se le ha denominado ley de narcomenudeo. Y para ese efecto hemos invitado a una especialista en el tema, que es la licenciada Ana Pamela Romero Guerra. Gracias por aceptar la invitación, Pamela. Gracias por la invitación. Pamela es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es perito en criminalística de campo y se ha desarrollado en el campo laboral, entre otros lugares, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Federal Electoral en el área de asuntos penales. Actualmente es investigadora de tiempo completo y profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pues bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Yo quisiera, para primero contextualizar, Ana Pamela, que nos dijeras qué implicó en términos de reforma legislativa estas disposiciones en torno al narcomenudeo, porque en sentido estricto no existe una ley de narcomenudeo. Sí, en realidad no es una ley como tal, como bien lo dices. Sin embargo, de manera mediática se le ha llamado ley de narcomenudeo, pero son una serie de reformas a 3 disposiciones, a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales Federal también. Es decir, que si quiere imponer del contenido de esta reforma, pues no puede ir a una librería jurídica y pedir la ley de narcomenudeo. Entonces es una parte de la Ley General de Salud y Código Penal Federal y de Procedimientos Penales. Exactamente. Ahora, grosso modo, antes de ver en qué sentido viene la reforma, ¿qué vamos a entender por narcomenudeo? Narcomenudeo es toda la actividad por la cual se comercializa o se distribuye drogas o narcóticos, pero a baja escala, por decirlo así. El nombre, pues precisamente es muy claro, ¿no? Es aquel... Los aminoristas, al menudeo, venta de pequeñas porciones. No son estos grandes narcotraficantes que mueven la droga de un país a otro o que la pasan por fronteras o que la venden para que sea rebajada y después vendida a su vez, sino son pequeños distribuidores de droga que lo que hacen es trabajar para aquellos grandes narcotraficantes. Entonces, el narcomenudeo es muy común actualmente en la Ciudad de México y en toda la República y es muy lesivo. ¿Por qué? Porque se acercan a centros de recreación, se acercan a escuelas, se acercan a antros, a bares, y ahí es donde a poca escala, sin tanto riesgo, ellos no tienen que invertir mucho, ellos no producen, ellos no manejan la droga a las grandes distancias, no tienen todo el problema de la logística. Ellos simplemente compran una parte a cierto precio y la revenden a otra. Y eso es lo que ha permitido que el narcomenudeo crezca de tal forma. No hay un control y no se necesita pues, prácticamente de nada para ser narcomenudista, más que localizar un punto y querer hacerlo. O sea, localizar un vendedor del mayoreo y ellos empezar a vender y ya empiezan a localizar puntos rojos o centros, digamos, de foco rojo en donde puedan llegar a ver consumidores. Normalmente está dirigido hacia jóvenes. Desde luego. Desde el punto de vista jurídico existe el concepto de narcotráfico. Así ¿Con es. eso se incorpora también jurídicamente el concepto de narcomenudeo o sigue siendo una denominación de tipo teórica para hacer distinciones? No, ya se delimita bien de qué se trata el narcomenudeo. Es decir, se explica que es... O sea, jurídicamente ya es un concepto dentro de la ley. Exactamente. Ya entonces se puede distinguir, como dices tú, entre un narcotraficante y un narcomenudista. Ahora, estas disposiciones, estas reformas, Ana Pamela, como probablemente sepa algunas de las personas que nos ven y los que no se los decimos ahora, fue aprobado primero por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y después hubo un espacio en que el presidente de la República firmó la
la ley porque había ciertas dudas en torno a estas disposiciones y precisamente cuando esto se dio a conocer en términos de opinión pública, uno de los focos o de los puntos del debate era que se estaba despenalizando las drogas en México. ¿Cuál sería tu opinión respecto a esta postura extrema? Porque finalmente estos temas siempre son polémicos, ¿no? Hay quien los apoya y hay quien los condena y muchas veces en actitudes o posiciones verdaderamente extremas. Por ejemplo, respecto a que se despenalizan las drogas en México, ¿cuál es el comentario con relación a esta reforma? Al principio se manejó que esta reforma era para despenalizar las drogas, ¿no? Era para que ya el consumo de las drogas fuera totalmente legal. Esto no es así. Digamos que sería una forma de tomar la reforma y sacarla del contexto. Si bien es cierto, esta reforma atiende al farmacodependiente, es decir, se preocupa por la farmacodependencia y no quiere tratar al enfermo de farmacodependencia como un delincuente, por lo tanto le permite traer consigo y consumir ciertas dosis que son para su estricto consumo personal e inmediato. Es decir, no puede argumentar que, bueno, traigo 10 pastillas porque es para hoy, mañana y pasado. No. Es estricto consumo personal e inmediato, además. Entonces, el punto es distinguir entre un farmacodependiente y un narcomenudista. Sí, pero el término de decir se despenalizaron es completamente exagerado, ¿no? Es porque muy ahí, exagerado. digo, evidentemente lo que la gente puede entender es que se puede consumir cualquier tipo de droga en cualquier momento lugar, en cualquier y además momento. Eventualmente la compra y venta de droga se entendería que también es legal. Claro, ese es el punto más importante. En los países donde está totalmente permitido el consumo de drogas, también está permitida la venta y la distribución de drogas. Aquí en México, por supuesto que no está permitido. La ley es muy clara incluso en tipificar la venta y el suministro, aún gratuitamente, de drogas. Entonces, lo que esta ley sí hace es distinguir de los comerciantes, de los narcomenudistas, que sí son considerados como delincuentes, a un fármaco dependiente, que es un problema de salud, y que no podemos ejercer acción penal en contra de una persona que además está teniendo un padecimiento, porque la farmacodependencia, de acuerdo a la Ley General de Salud, está considerada como un problema físico, un problema de carácter meramente de salud, es decir, la persona tiene una enfermedad o una adicción. Ahora, además, ya hablaremos del cuadro que prevé la Ley General de Salud respecto a las dosis que se consideran como mínimas o como máximas que puede traer una persona para su consumo personal e inmediato e iremos desgranando los diferentes aspectos. Pero ya había además un cuadro, ¿no? O sea, en sentido estricto ya en la legislación penal mexicana ya existía un cuadro que hablaba de mínimos de consumo, ¿no? Así es, en el Código Penal. Hablaba no tanto de mínimo de consumo, sino establecía las penalidades, es decir, la punibilidad. Es decir, cuánto le voy a poner, dependiendo la dosis que fuera, era la pena que se ponía. Era de tantos a tantos años, correspondiente a tantos gramos. Y así, conforme iba subiendo el peso, digamos, o la cantidad de droga, iban subiendo las penas. Y al que se considera farmacodependiente, no se ejerce acción penal, ¿no? Ahí había siempre una confusión, es decir, nunca se sabía exactamente si lo que quedaba fuera del cuadro era porque estaba permitido o lo que quedaba fuera era porque el Ministerio Público iba a tener la facultad discrecional de ver qué pena se podía recomendar para ser impuesta. O sea, ahí siempre quedó, por ejemplo, si agarraban a alguien con una cantidad muy baja de drogas, normalmente no sabía el Ministerio Público local qué hacer, si remitirlo al federal y el federal se lo regresaba. Entonces, precisamente esta ley lo que hace es delimitar competencias y delimitar las penas que se van a aplicar de acuerdo ya a las competencias de cada una de las autoridades y a la cantidad, es decir, todo se basa en la cantidad que traigan. Entonces queda claro, ya existía previamente un cuadro, era confuso, por lo cual se hacía necesario tarde que temprano actualizar ese cuadro en pos de brindar seguridad jurídica en los términos que vamos a platicar. Y segundo, finalmente ha sido, por llamarlo así, una tradición jurídica desde el punto de vista del derecho penal en México, de dar un tratamiento de farmacodependiente a quien consume drogas y no de delincuente. Y se sigue por esa misma línea, ¿no? Sí, eso es muy importante recalcar. Ahora, estas disposiciones, Pamela, de la Ley General de Salud, Código Penal y Código Procesal Penal federales,
¿Cuáles dirías tú que son las principales reformas que deberíamos de conocer? ¿Cuál es lo relevante? En la Ley General de Salud me parece muy importante que se destina una parte a la investigación, es decir, la Secretaría de Salud tiene que destinar una parte de sus recursos humanos y materiales a la investigación de las drogas, es decir, todo lo que sea prevención, todo lo que sea materia de salud respecto a las drogas. También me parece muy importante que se establece que los gobiernos municipales, estatales, federal, tendrán que dedicar gran parte de sus recursos a las campañas de prevención y que estas campañas de prevención no puede ser cualquier comercial, no puede ser cualquier campaña, tiene que estar basada en datos científicos y debe de alertar perfectamente bien a la población sobre los riesgos del consumo. Yo creo que el problema de la farmacodependencia, si bien podemos hacer mucho a nivel jurídico, a nivel normativo, no podemos atacarlo solo desde ese punto de vista. El problema de la farmacodependencia es un problema a varios niveles, necesita un trabajo interdisciplinario, es decir, necesitamos verlo desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la sociología, tenemos que involucrar el tema de la educación. Entonces, esta parte de la prevención me parece que es muy importante, la educación, la prevención, la alerta. ¿Para qué? Para detectar temprano los síntomas de farmacodependencia y no dejar que crezca. Que vamos a seguir teniendo narcotráfico mientras sigamos teniendo consumidores. Claro. Entonces vamos a tratar de bajar los consumidores, vamos a preocuparnos por el aspecto social del problema de la farmacodependencia. No solamente de todo el problema que conlleva el narcotráfico y que sabemos que en estas épocas ha estado bastante más duro que en otras. Sin embargo, si solo nos preocupamos por los narcotraficantes y dejamos a un lado a los farmacodependientes, no estamos viendo el cuadro completo. Sí, porque la otra cara del narcotráfico es el problema de salud pública que representa, ¿no? Exactamente, y como te decía, mientras haya consumidores, el narcotraficante va a seguir afuera, tratando de vender. Entonces, es importante que tratemos de que la mayor parte de la población que está inclinada o que en algún momento se sienta inclinada a consumir drogas, sepa cuáles son los riesgos, sepa cuáles son las consecuencias y sepa que hay un gobierno que le va a prestar toda la atención y que le va a prestar todos los servicios por si en cualquier momento tiene cualquier tipo de adicción. Ahora, en términos de nuestro país, de acuerdo a su estructura de gobierno y en términos de la reforma que nos dices de la Ley General de Salud, ¿es básicamente la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Salud, la encargada del área de prevención? No. La Secretaría de Salud tiene a su cargo crear un modelo de prevención, campañas, etcétera, pero sí se distribuyen muy bien las competencias en cuanto a nivel federal y estatales. Las entidades federativas también van a tener que crear programas y estar creando campañas de prevención. Entonces, es un aspecto relevante. Se establece en la reforma el crear ese plan, el generar recursos o destinar recursos para la investigación, para la prevención. ¿Qué otros aspectos relevantes podemos destacar? En el Código Procesal hay uno que me llama mucho la atención en cuanto a que el Ministerio Público puede autorizar a las policías a que compren o simulen compras de drogas con el ánimo de aprender. Detectar a distribuidores. Exacto, detectar distribuidores, aprender distribuidores y sobre todo pues generar, digamos, las condiciones por las cuales se puede determinar que esa persona sí se dedica al narcomenudeo. Sí, porque la otra opción es tomarlos infraganti, lo cual se puede dar, pero también es complicado. Es complicado. ¿No? Entonces, finalmente, sí, quien se dedica a esto lo puedo sorprender de esa manera. Se puede sorprender así, teniendo policías que vayan y simulen una compra o que la hagan en realidad, sin que esto tenga repercusiones para ellos. Sin que ellos estén cometiendo un delito por estar haciendo esa transacción de ese tipo. Bueno, Ana Paula, estamos empezando a desgranar lo que son las reformas, pero ahora tenemos que hacer un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos.
Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien también llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando de narcomenudeo. Nos acompaña Ana Pamela Romero Guerra, profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y antes de continuar con esta interesante charla, poner a su consideración una de las últimas obras editoriales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Prevención Criminal, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, una visión del presente y del futuro, del profesor brasileño César Oliveira de Barros Leal, que ya pueden encontrar en librerías, en la propia del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si le interesa, llámenos, tenemos 5 libros para quien primeramente lo haga. Hecho esto, continuamos con el tema y nos quedamos, Pamela, en el primer tramo de la charla para terminar ese tema. Entonces ya se autoriza una suerte de policías encubiertos para simular operaciones de compra sin que ellos incurran en la responsabilidad de cometer el delito, para identificar a estas personas que se conocen como dealers, ¿no? Distribuidores. Exactamente. Ese es el nombre que reciben en las calles, dealers. Y me parece que es este tipo de operaciones encubiertas en donde el policía puede, sin ningún riesgo de que represente la comisión de un delito, identificar, comprar o tratar de comprar drogas a estos narcomenudistas o dealers, ha funcionado muy bien en otros países y me parece que va a funcionar muy bien aquí. Creo que son medidas que corresponden a una forma moderna de tratar la investigación de los delitos. Y claro, siempre hay riesgos, es un riesgo para el policía, pero son personas que están preparadas, son digamos policías que están preparados específicamente para eso. Saben cómo comportarse, saben cómo mezclarse, saben cómo hablarle al dealer, saben cómo pedir, qué pedir, porque tenemos que recordar que también los narcomenudistas están esperando este tipo de cosas, entonces también se fijan, también desconfían, entonces siempre hay un riesgo, pero me parece que asumirlo es una gran ventaja que puede tener la policía en la investigación del delito. Para combatir eso. Y esta reforma se contiene en el Código Procesal Penal. Así es. Ahora, desde luego, Pamela, una de las reformas importantes, ya lo anunciábamos al inicio de la charla, es la existencia de este cuadro. Este cuadro, hasta donde entiendo, contiene una serie de sustancias, creo que son 8, ¿no? Sí. 8 sustancias que se establece cuál es la cantidad máxima que puede portar una persona para su uso personal e inmediato, sin que se considere que está cometiendo un delito. Exactamente. ¿Sí? Ahora, esto, entre otras cosas, propicia seguridad jurídica para el propio consumidor, ¿no? Claro, claro, porque ya no queda al arbitrio o ya no queda a la decisión del Ministerio Público o del perito. O sea, ya no se está jugando con las cantidades. Ya sabemos cuáles sí y cuáles no. Es decir, hasta qué tanto puedes traer para tu consumo personal inmediato y cuánto no es considerado tu consumo personal inmediato. Y esto claro que nos da seguridad jurídica, es decir, si una persona es consumidora y sabe y conoce de esta ley, bueno, va a saber qué cantidades puede traer consigo y cuáles definitivamente no puede traer consigo. Y no ponerse en una circunstancia de riesgo que la tomen con más. Estoy viendo la tabla, precisamente del decreto que trae la propia Ana Pamela, es el artículo 479 de la Ley General de Salud. Así es. Entonces se denomina tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal inmediato. Viene el narcótico y viene la dosis máxima de consumo personal inmediato. Y efectivamente son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, viene opio. ¿El opio materialmente cómo es? ¿Es una hierba? El opio es una especie de residuo que en forma de pasta oscura, que normalmente se fuma. Pero es pasta. Puede venir de diferentes formas, pero lo más común es que se encuentre como una especie de pasta oscura que parece como un residuo y es obviamente derivado de la familia de los opiáceos. Es una droga es poco común en México, pero no tanto, exactamente. Es una droga que sí se utiliza, pero no es tan común como las demás de la tabla. Como que la relacionamos más bien como que con los países asiáticos, ¿no? Sí, mucho más con los países asiáticos, incluso en Europa también se utiliza un poco más, junto con el hashish, por ejemplo, que tienen la misma, se parecen mucho, en cuanto a visualmente se pueden confundir. Y también el hashish es
¿Podría considerarse opio o es un derivado del No, opio? es el residuo de lo que queda del cannabis, de la marihuana. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí opio viene en 2 gramos. Quien tenga hasta 2 gramos en su posesión no está cometiendo un delito. Luego viene heroína, 50 miligramos, porque la heroína sí es líquida, ¿no? No, la heroína es polvo. Ujú. La heroína es un polvo que se vuelve líquida cuando la calientas. Ese líquido que resulta de calentarlo es el que se pone en la jeringa y se inyecta vía intravenosa. Entonces, por eso son 50 miligramos. Sí, Después viene la poquito. marihuana, bueno, porque es una hierba, son 5 gramos. También como motivo de discusión, sobre todo de aquellos que consideran que la tabla es adecuada, han establecido o han dicho, sobre todo refiriéndose a la marihuana, que las cantidades son muy menores para consumo personal. Entiendo que para esta tabla participó gente que conoce el tema, ¿no? De la CONADIC, que es la Comisión Nacional de las Adicciones, para determinar qué se puede, desde cierto parámetro objetivo, determinar como cantidad mínima, ¿no? Sí, participaron muchos expertos en la creación de esta tabla. Decir si las dosis mínimas son pocas o no es muy difícil. Es de acuerdo a la persona, pero Es de imagino que hay acuerdo a la ciertos parámetros persona. objetivos, ¿no? Claro. No, es totalmente de acuerdo a la persona. Hay consumidores que van a ver esto y van a decir que no les alcanza. Va a haber consumidores que van a decir que incluso algunas están excedidas. Entonces, es una cuestión meramente personal. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una ley? ¿Qué es lo que tiene que hacer una tabla? Pues tiene que agarrar un criterio Sí, general y separar. abstracta. General, exacto. Porque si nos ponemos a ver cuánto consume cada uno, es una locura. Puedes encontrar una persona que 5 gramos de marihuana a la semana crea que es mucho, porque en realidad no la consume de esa manera tan habitual, y puede ser que uno que tenga 5 gramos diarios no le alcance. Entonces, es muy subjetivo decir que es mucho o poco. Pero sí intervinieron especialistas para tratar de determinarlo. Entonces, estábamos en marihuana 5 gramos. Luego cocaína, bueno, pues es el polvo, es polvo. Polvo. Y aquí también son miligramos. Luego viene el LSD, lisergida. Ácido lisérgico, ajá. ¿Eso qué es? El LSD es un alucinógeno que en el mercado se conocen como ácidos o aceites. Son pequeñas estampitas en cuadritos, incluso con caritas, simbolitos, en donde se ponen gotas de LSD porque lo usan líquido, y se pone, literalmente se lo comen. O sea, se pone abajo de la lengua o en la boca y va liberando esa pequeña estampita, va liberando el ingrediente activo, que es el LSD. Es un alucinógeno bastante fuerte. Sí, que debe ser fuerte porque la cantidad es 0.015 miligramos. Sí, sí, sí es fuerte, y como es en gotas, como es líquido, es difícil determinar ese tipo de cantidades. Luego viene el MDA. MDA y MDMA son las que conocemos como tachas, de donde se saca el éxtasis, combinándolo con otras sustancias también. Ok, por eso aquí es la unidad de medida, tabletas o cápsulas. También está en tabletas o cápsulas, exacto. Entonces, aquí sí la tabla distingue entre polvo granulado o tabletas o cápsulas. Y el otro es MDMA, que decías que es básicamente lo mismo, ¿no? El cristal, ajá. Y la metanfetamina, que también son cápsulas normalmente. Las metanfetaminas normalmente son cápsulas también. Ahora, en esta tabla de estos 8 que acabamos de mencionar, ¿es básicamente el universo de drogas que la gente suele consumir? Sí, me parece que están contenidas. Hay algunas que no, que también se trafican, digamos, mucho. Todas aquellas que están utilizadas con fines terapéuticos, médicos, diazepam, florazepam, o sea, las conocidas como Valium, Ribotril, etcétera, pero bueno, que el ingrediente activo es lo que se tipificaría. Sin embargo, en ese aspecto la ley menciona que si se encuentra en la posesión de ese tipo de drogas autorizada, que aquí la autorizada me imagino que es la receta expedida por el facultativo, médica, ¿no? Sí, que debe tener la cédula. Sin embargo, me parece que hay un punto importante en eso. La venta de este tipo de fármacos directamente en las farmacias siempre se hace con la exigencia de la receta médica, pero me parecería interesante en algún momento crear una base de datos en donde las farmacias pudieran consultar con el número de cédula profesional en esa base de datos si el doctor realmente está habilitado o no.
Sí, porque Ahí no hay poco verifican la control. autenticidad ni de la receta, No. ni de quien expide la receta, ¿no? No, y normalmente se le ponen datos incluso, pero en ese momento la farmacia, o es rara la farmacia que llama al doctor, puede ser que la cambien, que presenten la receta a las 9 de la noche, bueno, pues no hay forma de localizar al médico que está firmando. Entonces, me parecería interesante en ese aspecto también regular esa parte, porque sí utilizan, hay una droga que se llama, bueno, no es droga, es una pastilla que se llama Rohypnol, que se utiliza para niños con problemas de déficit de atención, que en las últimas décadas además está muy de moda. Entonces, este tipo de drogas se ha utilizado mucho para cometer violaciones, porque se las dan a las chicas, bueno, también a los hombres, y combinado con alcohol se les olvida todo. Sí, hay una pérdida de memoria de varias horas. Entonces, es una droga peligrosa. Sin embargo, está autorizada para tratar ciertos padecimientos médicos. Entonces, esa parte hay que distinguirla muy bien, hay que poner un buen control a este tipo de sustancias, porque esos, los famosos rufis, que así le llaman, se utilizan mucho para ese tipo de cuestiones. ¿Qué son los rufis? Rohypnol. Ah, ok, es esta pastilla, pero se conoce así. Es esa pastilla, así le llaman. En el medio. Y también ahorita que lo tocas, Pamela, digo, aparte recientemente con motivo del acontecimiento que implicó la muerte de 2 personas, surgió el asunto de personas que le han llamado las goteras, porque normalmente son mujeres que lo cometen. Claro. Entiendo que son gotas de ojos. Son gotas de ojos, sí. Que combinada con alcohol son mortales. Combinadas con alcohol no son mortales, pero hay cierta dosis que es mortal. Y las utilizan para pues, robarles objetos, pertenencias. Empezó como para dormirlos, pero si se les pasa un poquito la dosis, le puede causar la muerte a la persona. Les puede causar la muerte. Y aparte, en principio, porque siendo gotas para los ojos, evidentemente la vía de administración ordinaria es oftalmológica y acá finalmente lo hacen por vía de ingestión, ¿no? Bueno, eso no sé si tenga mucho que ver porque en los ojos hay también muchos vasos capilares y la absorción también es muy rápida. Incluso puede llegar a ser más rápida que en las mucosas estomacales o intestinales, pero me parece que es la combinación o el exceso de dosis lo que puede provocar la muerte. Bueno, pero finalmente esa es una buena idea, ¿no? Tener un banco de datos en las farmacias, ahora con los sistemas informáticos, para detectar si efectivamente existe el médico, es su cédula, claro, si es y eventualmente su la cédula. receta fue expedida por ellos. Bueno, entonces, esta tabla, la primera ventaja que tiene es que eventualmente establece estas dosis máximas de consumo personal inmediato, que hace que quien las tenga en su poder no sea sujeto de acción penal. Exacto. Ahora, pero también hay limitaciones. Entiendo que el consumo no puede ser en vía pública, por ejemplo, ¿no? No puede ser en vía pública, no puede ser cerca de centros de recreación, es decir, no puede ser cerca de escuelas, eso es muy importante. No puede ser cerca de lugares, por ejemplo, de la policía, de agencias del Ministerio Público, parques, todo ese tipo de lugares de recreación no puede ser cerca. Pero en principio vía pública no. No. O sea, podemos decir que es un poco que cada quien puede consumir esto si así lo desea en la intimidad de su hogar. Exactamente. Y simplemente se entiende que para que pueda llegar a su casa con esa sustancia, pues la tiene que transportar. Entonces, y eso es lo que puede transportar en términos permitidos. Exactamente. ¿De acuerdo? Ahora, si alguien consume droga en la calle, ¿es que una falta administrativa o un delito? Yo creo que por cómo está estructurada la ley, sería una falta administrativa, probablemente. Obviamente en ese momento la persona que lo detenga, el policía que lo detenga, no sabe cuánta cantidad, porque no trae forma de determinar el peso exacto, entonces lo puede remitir al Ministerio Público o lo remite más bien al Ministerio Público y ahí es donde ya se determina lo que corresponda. Ahora entiendo, y me gustaría que nos platicaras de esto, Ana Pamela, que otra de las razones de esta tabla y que han manifestado que es una parte muy relevante quienes pugnaron por su existencia, es que también se va a establecer las competencias para conocer de los delitos de narcomenudeo y narcotráfico. Así es. Para decirle a nuestro público, finalmente el narcomenudeo era hasta antes de esta reforma, era materia o competencia propia de la Federación, es decir, de la Procuraduría General de la República. Pero había una imposibilidad material para atender esto, ¿no? Sí. Porque finalmente el fenómeno de narcomenudeo, como tú lo has dicho, desafortunadamente se ha propagado de manera importante y simplemente no podría la Procuraduría General de la República estar levantando averiguaciones previas y estar persiguiendo todos esos pequeños delitos, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir la competencia con base a esta tabla?
Se distribuye y se delimita muy bien, de manera muy clara, en cuanto a que el Ministerio Público Federal podrá conocer de aquellos casos en donde, de acuerdo a las cantidades que establece la tabla, la cantidad que tenga la persona consigo, que sea igual o exceda de multiplicarla por 1000. Entonces, si ahí se tiene esa cantidad, procede... es un delito del fuero común. No, federal. Si es igual o excedente de multiplicarlo por 1000, es federal. Si se presume, independientemente de la cantidad, de que hay delincuencia organizada, también conoce el Ministerio Público Federal. Y de todas formas deja abierto a que el Ministerio Público Federal atraiga, por decirlo así, cualquier investigación, independientemente de la cantidad. O sea, subsiste la facultad de atracción en el caso de que así lo considere el Ministerio Público Federal, y en cualquier caso, sea narcomenudeo o sea narcotráfico, si se presume que hay delincuencia organizada detrás, es delito federal. Ahora, ¿cuándo es competencia de la autoridad local, es decir, de la Procuraduría General de Justicia de cada uno de los estados o del Distrito Federal? Cuando sea menor de multiplicarlo por 1000, basándonos en las cantidades de la tabla. Cuando sea menor de multiplicar esa cantidad permitida por 1000, menor es del local y obviamente sin llegar a estos últimas tablitas, digamos, en estas cantidades no se va a ejercer la acción penal. Entonces, digamos que del gramo a así es, por ejemplo, menos de 1000. Si ponemos el caso de la marihuana, en esta tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal inmediato, dice marihuana, cannabis o como también se les denomina de otra manera, 5 gramos. Así es. 5 gramos es lo máximo que puede tener una persona para su consumo personal inmediato sin cometer un delito. Exacto. Ahora, si los 5 gramos los multiplicamos por 1000, le va a corresponder a la autoridad local. Ahora, aquí estamos hablando de 5000 gramos, es decir, 5 kilos, ¿no? Si son 5 kilos exactos o más, es federal. Menos de 5 kilos y hasta 5 gramos es local. Así es. Entonces, en el caso de la marihuana, de 6 gramos hasta 5 kilos, va a conocer la autoridad local. Para decirlo de otra manera, ya en efectos prácticos, si nosotros encontramos a un narcomenudista en posesión de 3 kilos de marihuana, es narcomenudeo y le va a corresponder a la Procuraduría General de Justicia del Estado de que se trate el perseguir ese delito. Cosa que ahora, o antes de la reforma, que aparte es apenas del 21 de agosto, le correspondía a la Federación. Entonces, con eso se delimita ya claramente las competencias. Se delimita muy claramente las competencias. Ahora, ¿tú crees que esto es positivo, que va a ayudar al combate a este fenómeno? A mí me parece que sí es positivo. Parece que delimitar competencias siempre ha sido una forma de establecer, digamos, obligaciones en cuanto a la persecución de los delitos. Y además, digamos que multiplicamos esfuerzos, por decirlo así. Ahora, sí he escuchado declaraciones, por ejemplo, del procurador del Distrito Federal, en donde dice que no es tan sencillo. O sea, que una cosa es que les establezcan ahí la competencia y otra cosa es que tengan los recursos y las posibilidades y que probablemente van a tener que formar una fiscalía especial para narcomenudeo, etcétera. Entiendo que no es sencillo, entiendo que en todo esto siempre tiene que ver el tema del tiempo, de los recursos materiales y personales, es decir, de tener ministerios públicos destinados para esto, pero creo que la mayoría de los procuradores, o todos los procuradores, están conscientes de que no podemos dejar que la Federación se encargue sola del problema del narcotráfico en general, ya sea a grande escala o a menor escala, porque finalmente van ligados. No podemos decir que el narcomenudista existe per se sin el apoyo del narcotraficante, digamos, superior. Entonces, yo creo que coinciden en el tema de que el narcotráfico es un problema que ha avanzado, que ya tiene modalidades incluso, como lo estamos viendo aquí, y que sí, si bien es cierto, vamos a tener que destinar presupuesto, directamente además lo dice la ley, que van a tener que destinar presupuesto de cada uno de sus estados, de las entidades federativas. Creo que es algo positivo y creo que es algo que les ayudaría mucho a controlar las zonas de aquellos estados en donde el narcomenudeo también representa otro tipo de delitos. Es decir, de la mano de los narcomenudistas también se cometen robos, también se cometen violaciones, también hay riñas, hay lesiones, incluso hay homicidios. Si un narcomenudista trae un arma o trae algo y la persona que le quedó a deber no le paga, muchas veces termina esto en riña y en homicidio. Entonces también el narcomenudeo es un fenómeno
que se extiende hacia la comisión de otros delitos. Entonces, que el gobierno estatal se preocupe por eso, detecte focos rojos, ponga a sus policías a verificar en dónde hay narcomenudistas, va a generar un ambiente también de mucha más seguridad para la población. Entonces, sí se involucran recursos, sí se necesita también de voluntad política, pero creo que es algo positivo. Sí, desde luego, al ser una función o una nueva atribución, desde luego implicará ajustes en las estructuras orgánicas de ellos o la creación de nuevas áreas, pero finalmente delimita de una manera clara ya esto. Bueno, entonces estamos en la parte de la competencia que le va a corresponder a los estados para ahorita abordar el tema de la federación, pero tenemos que ir nuevamente a un corte que es también muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de narcomenudeo. Nos acompaña Ana Pamela Romero Guerra para hablar de este tema que muy recientemente se incorporó el 21 de agosto con reformas a dispositivos normativos. Recuerde que nos interesan sus comentarios, opiniones, sugerencias. Escríbanos a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla, donde nos dará mucho gusto atenderlo. Pues nos quedábamos antes del corte anterior, Ana Pamela, en el cuadro. Decíamos que la primera virtud de este cuadro, por denominarlo de alguna manera, establece las dosis máximas que puede tener una persona para su consumo personal inmediato. Así es. 2, de ese consumo máximo que tiene una persona hasta multiplicado por 1000, es para establecer competencia de la autoridad local, entiendas en este caso, Procuradurías Generales de Justicia de cada uno de los estados y del Distrito Federal. Exacto. Superada esa cantidad después de 1000, ya se entiende que es un asunto de narcotráfico y que corresponde a la Federación. En el entendido, como nos comentabas, que tratándose de delincuencia organizada, no importa la cantidad, es delito federal. Así es. También que cuando la Procuraduría General de la República, la autoridad federal, considere necesario atraer ese asunto por la circunstancia particular que considere pertinente, lo podrá hacer. Pero en cualquier caso se establece la competencia. Y volviendo al ejemplo que manejábamos, por ejemplo, de la marihuana, entonces hasta 5 gramos es consumo mínimo. De 6 gramos hasta 5 kilos... 5 kilos exactos o más, es decir, si la cantidad resulta exacta a la multiplicación por 1000. Que en este caso será 5 kilos o más, ya es un asunto de narcotráfico. Exacto. Y ya le va a corresponder a la autoridad federal conocer de ese asunto en los términos en que actualmente conoce. Así es. ¿Sí? Ahora, también tiene una razón de ser, y lo comentábamos ahorita en el corte, entiendo, aunque no recuerdo el porcentaje exacto, creo que la Secretaría de Seguridad Pública Federal ha dado a conocer información en el sentido que creo que cerca del 90 o 95% de las policías en el país son precisamente locales o municipales, o sea, de los estados o de los municipios, y que solamente del 5 al 10% son policías federales, lo que habla necesariamente de una imposibilidad material para atender este problema del narcomenudeo, ¿no? Claro. Sí, tenemos que aprovechar, digamos, que todo lo que tenga el gobierno en general, gobiernos estatales, municipales o el federal, todo lo que tengamos en nuestras manos en recursos, sobre todo recursos humanos como la policía, el Ministerio Público, para atender el tema del narcotráfico. Entonces, sí, yo tampoco recuerdo el porcentaje, pero me parece que lo escuché y es una diferencia alarmante. Sí, pero es más alarmante. o menos de ese nivel, ¿no? Exacto. Sí, es una diferencia alarmante en cuanto a que la mayoría de las policías actualmente en México son a nivel municipal, estatal, es decir, local. Sí, y evidentemente son las que podrán ser operativos de la naturaleza del que hablabas, ¿no? Un policía encubierto, pues digo, habrá más facilidad por el número de policías para que eventualmente lo haga la propia autoridad local en su propio estado, claro, sin que tenga que desplegar la autoridad federal todo esto, ¿no? Sí, me parece que quedan muy bien delimitadas las competencias y que sí atiende a cuestiones de separar de qué nos tenemos que encargar como federación, de qué nos tenemos que encargar como gobiernos estatales. Y como te comentaba, siempre hay un problema de los recursos, de crear áreas, de mover estructuras, pero creo que a la larga es una buena inversión. Me parece que los gobiernos estatales van a poder ver una mejora en la seguridad
de sus ciudades si se ponen a atender o atienden ahora Sobre más todo bien. por todos los delitos que surgen a raíz del narcomenudeo, lo platicabas, ¿no? Exacto. Robos, homicidios, etcétera. Oye, Ana Paula, otro tema que generó controversia era respecto a los farmacodependientes. Ya quedó muy claro, nos lo has platicado aquí, que el tratamiento que le da nuestra ley al farmacodependiente es de enfermo, no de delincuente. Y esa es la razón por la cual tiene o puede tener una cantidad mínima para su consumo. Así es. Pero también se habló de la circunstancia de si reiteradamente a esa persona se le está encontrando con esa posesión. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer cuando una vez encontremos una persona con la cantidad permitida, nos percatamos de eso y lo dejamos? Tiempo después, nuevamente encontramos a esa misma persona con la cantidad mínima y lo dejamos ir. La ley habla de qué es lo que sucede en una tercera ocasión, ¿no? ¿Cómo se reguló esto? ¿Cómo estaría? Bueno, cuando el Ministerio Público decide no ejercer acción penal, porque se considera consumo personal e inmediato, da aviso a la autoridad sanitaria. ¿Para qué? Para de alguna manera remitir a la persona si lo que quiere es alguna ayuda o algún apoyo en la rehabilitación. En este reporte o, digamos, remisión que se hace del MP a la autoridad sanitaria, se contempla en un artículo que cuando sea la tercera vez, el tratamiento será obligatorio. Así es como lo maneja. Ahora, ya platicábamos un poco esto. Finalmente, el que sea obligatorio y que se haya dejado en esos términos, también puede resultar medio ambiguo, ¿no? O sea, se entiende de manera clara, o por lo menos así lo entiendo yo, que la ratio legis o lo que el legislador pretende acá es que a alguien que ya ubicamos que es farmacodependiente, darle apoyo. Claro. Pero de alguna manera también debemos entender que si se niega el apoyo, pues no se le podrá dar, ¿no? Me parece aunque que esa no. sea la intención de la ley y la intención de la autoridad, ¿no? Me parece que es muy importante que el gobierno le brinde todas las oportunidades al farmacodependiente de atender su problema. Es decir, si no tienes tu capacidad, si no tienes recursos para internarte, para rehabilitarte, nosotros, gobierno, te lo damos. ¿No? Esto es muy importante establecerlo. Ahora, si tratamos al farmacodependiente como un enfermo, no podemos obligarle a que atienda su enfermedad de alguna forma. Sin embargo, esta norma lo que pretende, como comentas tú, es ir un poco más allá y tratar de establecer una ayuda de alguna persona que ya identificamos que tiene un problema, pensando también en futuro de que esa persona pudiera en algún momento convertirse en un problema para la sociedad. Es decir, muchos farmacodependientes... Entonces vamos a encauzarlo, tratando de que finalmente tratar de orientarlos hacia la rehabilitación. Ahora, estos centros de salud son centros que de desintoxicación... Hay diferentes... Digo, a lo mejor no es la rama de tu conocimiento, pero digo, sí hay centros especializados en esto, Sí, ¿no? sí hay centros especializados del gobierno. Hay unos incluso muy específicos, digamos, para adolescentes, los centros de integración juvenil, que también atienden mucho el problema de las drogas, y lo que hacen es tener un conjunto intertransdisciplinario de expertos, es decir, psicólogos, médicos, etcétera, que les ayuden desde todos los ámbitos. Hay centros de ayuda, estas reuniones, digamos, de grupos de apoyo, que incluso la ley lo menciona, la Ley General de Salud en alguno de sus artículos, en cuanto a que se reconocerá este tratamiento de centros de apoyo, de reuniones de personas con el mismo problema, digamos que atienden de manera integral al sujeto, no nada más desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista psicológico, para ver cuál es el origen o la causa de la farmacodependencia. Ahora, empezamos esta charla cuando tú nos mencionabas que la reforma a la Ley General de Salud que incorpora el cuadro del que hemos venido hablando, también habla de destinar recursos a la investigación, a estos centros, tal. Entonces digo, existe esa intención de apoyar al farmacodependiente. Pero ¿tú crees que ahorita en términos generales el gobierno, tanto federal como local, tienen la infraestructura suficiente para atender esta demanda que eventualmente se puede llegar a dar? No sé si tenga la infraestructura necesaria, pero sí creo que no hay una campaña de prevención ahorita efectiva. Y me parece que esa es la intención de esta ley. Es lo que pretende la ley. Exacto. En cuanto a infraestructura, creo que sí. Creo que además la misma ley determina, esta reforma determina que se deben de empezar a utilizar recursos para crear estas campañas, para mejorar la infraestructura.
Pero en cuanto a la demanda, es decir, si ahorita todos los farmacodependientes dijeran queremos rehabilitarnos, me parece que no sería muy complicado. No sería suficiente. Pero esa es la intención de la reforma. Pero también sabemos que esto no va a suceder. Es decir, la atención a la farmacodependencia no es de todos o nadie, es ir convenciendo a cada uno e ir atendiéndolos, digamos, es de manera gradual. Porque si pasara este supuesto de que mañana amanecemos y todos los farmacodependientes llegan a los centros de salud y dicen, me quiero rehabilitar, sí, bueno, no, sería un caos. Bueno, ni en México ni en cualquier parte. Ni en ningún país. Ana Pamela, hemos destacado asuntos que a mi juicio son de la mayor relevancia en esta reforma, que tiene que ver con el cuadro, con las competencias de autoridad federal y local, qué pasa con los farmacodependientes que son de alguna manera reincidentes en el sentido de encontrárseles en varias ocasiones en posesión de estas cantidades mínimas. ¿Qué otra cosa resaltarías de esta reforma? Que sería importante que la gente supiera, que los abogados tomaran en cuenta. A mí lo que me gustaría resaltar de manera muy especial, que ya lo platicamos, es que esto no es legalizar las drogas. Hay una gran diferencia entre los países donde las drogas son legales y esta ley. Aquí lo que hacemos es, primero, tratamiento al farmacodependiente, como enfermo, no como delincuente, distinguir a estos narcomenudistas que se han escudado en las dosis de consumo personal, que argumentan que lo que traen siempre es consumo personal, cuando la verdad es lo que van a hacer es ir a venderlo a pequeñas escalas. Que se aprovechaban de ese cuadro que era muy irregular, ¿no? Entonces yo traigo 10 pastillas y digo que es para mi consumo. Y dependía mucho del dictamen pericial en este caso, y eso también está sujeto a apreciaciones, etcétera. Entonces aquí es muy claro, y hay una tabla, más de esto o menos de esto, es este supuesto. Tercero, delimitar competencias, es decir, qué le toca a la federación y qué le toca a los estados. Porque en el problema de las drogas tenemos que entrarle todos. La sociedad, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y el gobierno federal. Entonces ya no hay que dejar que el gobierno federal se aviente toda la carga sobre los hombros, hay que empezar todos nosotros, la sociedad tiene que denunciar, todos hemos visto, todos hemos escuchado dónde hay narcotienditas, dónde hay en las universidades el que vende tal. Vamos a empezar a denunciar, ya hay teléfonos de denuncia ciudadana anónima. Entonces, también hay que involucrarnos nosotros si lo que queremos es frenar un poco este problema. Y tercero, legalizar las drogas sería permitir el comercio, uso, distribución, etcétera. Esto no sucede en México. Sí, sembrar, cosechar, todas las diferentes fases. Cualquier cosa. Esto no es lo que está haciendo esta ley. Esta ley está siendo muy clara en mínimos, en máximos y en competencias. Y en que se debe de crear una atención integral al farmacodependiente desde la prevención del delito, que eso también me parece muy rescatable. Fundamental. Oye, Ana Pamela, a lo mejor no es propiamente materia de la reforma, pero entiendo que tú conoces estos temas y si no me dices, porque yo finalmente no es para lo que te invité. Por ejemplo, para la gente que nos ve, que nos escucha, que son padres de familia, ¿cómo detectar el consumo de drogas? Porque no es que antes no se consumieran, sino ahora están más en el mercado, es más fácil que los jóvenes la encuentren y que por tanto la consuman. Me da la impresión que antes, y por antes me refiero 10, 15, 20, 25 años, lo que de manera más habitual consumían los jóvenes era alcohol. Y finalmente, pues un padre fácilmente se podría dar cuenta que su hijo consumió alcohol. Huele, se ve, se cae. Claro. Pero entiendo que hay determinados tipos de drogas que eventualmente tú no te puedes dar cuenta o no te das cuenta si no tienes la pericia para eso, de que el sujeto está drogado. ¿Cómo un padre puede identificar que un hijo de él llega a las 2, 3 de la mañana y está drogado? Y pues mira qué bien llegó, o sea, no tomó, pero resulta que a lo mejor el cuate está drogado. Sí, o sea, ¿hay alguna forma objetiva de medio identificar esto? Hay algunos síntomas que claro que pueden detectar. El problema de las drogas actuales, desde hace 10, 20 años, desde los 80, es que son las drogas de diseño. Lo que platicamos, el MDMA, el éxtasis. Es decir, que son sintéticas, ¿sabes? Son sintéticas. Con drogas de diseño. Y son especie de cócteles, en donde se mezclan varias sustancias, algunas muy nocivas incluso. Entonces, este tipo de drogas no les ocasionan la misma sensación que el alcohol, por ejemplo, en cuanto a que te puedes dar cuenta cuando alguien se está cayendo o no. Lo que sí pueden detectar los padres son cambios de temperamento, perdón, algunos cambios de hábitos normales, como del sueño, algún cambio importante. Exactamente, o sea, que no duerma lo normal, que no coma lo normal, que empiece a tener cambios de temperamento. ¿Por qué? Porque estas drogas afectan directamente al sistema nervioso central. Entonces,
Cuando las consumen viene una felicidad enorme porque están diseñadas para eso es lo que hace la sustancia básica. Y después viene, evidentemente... sea, exacerban el sistema nervioso. Exacto. Y después de que pasa el efecto, viene lo contrario, es decir, viene una depresión, vienen ataques de ansiedad, irritación o irritabilidad. Entonces, ese tipo de cuestiones la pueden revisar los papás. En cuanto a que lo vean inmediatamente, o sea, síntomas físicos, bueno, la pupila dilatada, eso es el síntoma número 1. No a todo el mundo. Pero sí es fácil identificar una pupila dilatada. Es muy fácil ¿Sí? identificar. Sobre todo, o sea, quien la vea sí la identifica. Sí, sobre todo si lo ponemos hacia la luz y no se contrae. Esa es la forma de identificarlo. Si la pupila dilatada se pone a la luz y no se reduce, es porque trae alguna sustancia. Pero vaya, es algo que un padre puede apreciar. Es algo sencillo de apreciar, es algo de ver, que esté muy deshidratado, que tenga los sentidos como muy desarrollados. Pero ¿cómo me doy cuenta que está muy deshidratado? Pues porque es notorio, agua, exacto. Pero la tendría que haber acabado de tomar o estar bajo los efectos. No es algo que pueda detectarlo, digamos, al pasar la semana. Eso es lo que es lo que causa la droga inmediatamente. Si la consume, se deshidrata, hay una deshidratación cerebral considerable, peligrosa, hay altas temperaturas. Esas altas temperaturas repetidas también pudieran tener o repercutir en cuanto a daños a la corteza cerebral, como cuando tenemos temperatura por cualquier enfermedad que se tiene que atender porque podría ocasionarnos cualquier daño. Lo mismo sucede en este caso. Entonces, deshidratación, pupilas dilatadas, en el momento en el que tienen digamos, la sustancia activa, pues van a tener emociones exacerbadas, muy desarrollados los sentidos, el tacto, el oído. En general, eso es lo que pueden detectar en el momento. Como dices tú, si llegan a las 2, 3 de la mañana y quieren checar si es alcohol o es otra cosa, bueno, si vienen bajo la influencia de eso es lo que pueden revisar. Claro que no es tan sencillo. Claro, sí, porque resulta que llegó muy bien, ¿no? No bebió, mi hijo no toma. Sí, camina normal, ese es el problema de las drogas de diseñador. Camina uno normal, hablan normal, hacen todo más o menos normal. Y que de alguna u otra forma eso es lo que ha permitido que el consumo se vaya generalizando, ¿no? Y está muy enfocado hacia, digamos, la fiesta, hacia los antros, hacia los conciertos. Entonces, también eso ha generado, pues, una especie de como satirización de ciertos lugares o de cierta música que tampoco es bueno, porque no todos los que van ahí o no todos los que asisten consumen drogas. Entonces, eso siempre causa también pues, una molestia por parte de dueños de ciertos lugares o bares o antros. Claro, y con toda razón, ¿no? No hay que generalizar ni, como dices, satanizar. Bueno, pues Ana Paula, yo te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación, que nos hayas hablado de esta ley de narcomenudeo, como se ha conocido mediáticamente, pero que ya dejamos en claro que es reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal federal y procesal, y creo que ha sido bastante ejemplificativo de cuál fue la finalidad de hacer esto. Y por último, respecto a los síntomas, que nunca está de más conocer o tratar de conocer cómo son para evitarlos. Claro. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.